Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento para que juntos leamos y meditemos el Evangelio del día, para que recibamos esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que va a ser sembrada en cada uno de nuestros corazones, para que ustedes y yo, con perseverancia, demos mucho fruto, nos dice allá en Lucas 8:15. En el día de hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Les invito para que ustedes busquen en sus Biblias San Marcos 3, del 13 al 19. Vamos a dejarnos guiar por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice allá el Salmo 119, versículo 105. Y además la palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura para que ella pueda resistirla, nos dice allá en Hebreos 4, 12 y 13. Y juntos vamos a pedirle al Espíritu Santo para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, nos dice ya en 1 de Tesalonicenses 2:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu luz, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas al Evangelio del día, a este momento muy especial donde nos vamos a alimentar de la palabra del Señor, porque San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el Santo Evangelio del día de hoy, según San Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19, vamos a ver cuando Jesús llama a los que Él quiere, cuando Jesús instituye a sus 12 apóstoles. Y también vamos a aclarar unos cuantos detallitos ahí en cuanto a los supuestos hijos de María, que algunos malinterpretan la Biblia en Marcos 6:3. Vamos a ver, aquí nos va a decir quién es el papá de ellos, ¿ok? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesús llamó a los que él quiso. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para enviarles. Así nombró Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mis amadas hermanas y hermanos, aquí vemos cuando Jesucristo, Él llama a sus apóstoles, 12 apóstoles, a sus elegidos, a sus
a los que van a ser enviados, a los que van a ser enviados por Él. Pero aquí Jesús llama a los que Él quiere. Nos dice claramente aquí en San Marcos capítulo 3 del versículo 3 en adelante, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a quienes llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Aquí vemos que Jesús llama a los que Él quiere, los nombra apóstoles cuando Jesús instituye a los 12 apóstoles. Algo muy interesante aquí, cuando vamos a ver luego más adelante Jesús a Pedro, de esos 12 apóstoles, Jesús le deja la autoridad a Pedro. Nos dirá allá en San Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 32. Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, por Pedro, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué es atar o desatar? Como permitir. ¿Ok? Entonces, ese poder especial le entrega Jesús a Pedro. También podemos ver en San Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Cuando Jesús por 3 veces dice, Pedro, apacienta mis corderos. Luego le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Jesús elige a 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles, Jesús le deja como jefe a Pedro, el que los va a guiar, el que los va a fortalecer en la fe. Y cuando va a nombrar cuando nos dice los nombres de los 12 apóstoles, primero nombran a Pedro. Igual que Mateo 10 del versículo 2 en adelante, primero nombran a Pedro. Y siempre podremos, ustedes iban a encontrar en la Biblia, Pedro y los 11, Pedro y los demás, Pedro. Entonces Jesucristo lo nombra Pedro. Podemos ver también allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 15, Pedro se levanta cuando van a elegir a Matías, que iba a reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Pedro 2 del versículo 15 en adelante, cuando Pedro toma la palabra y dice, estos no están borrachos sino están llenos del Espíritu Santo. Pedro capítulo 15, Pedro se levanta y soluciona el problema que tenían los judíos con Pablo. Entonces Pedro es el jefe de la iglesia. Y nos dice en el versículo 16, estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí quiero aclarar algo muy interesante. Vamos a ver aquí en Marcos 6:3, donde algunos hermanos separados toman esta cita para decir que María tuvo más hijos. Vamos a leer Marcos 6:3. Bien, Marcos 6:3 dice, pero no es este el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago y José y de Judas y Simón. Y los hermanos separados, ve aquí, la Virgen María tuvo más hijos. Los hermanos de Jesús, que son Judas, Simón, Santiago y José. Ellos tienen sus papás. Ellos eran parientes de Jesucristo, mas no eran hijos de María. Aquí dice hermano de Jesús, mas no hay una cita bíblica donde diga hijo de María. La profecía de Isaías es clara, Isaías 7:14. He aquí que una virgen concibe y da a luz un hijo, al Emmanuel. Entonces, aquí vamos a ver en donde subimos el Evangelio de hoy, San Marcos 3, versículo 17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí vemos que Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, no de San José. Muy, muy importante. A quienes puso
sobrenombre, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, el hijo de ¿quién? De Alfeo. Y Alfeo no era esposo de la Virgen María. Recuerdan que había un Santiago mayor y un Santiago menor. El un Santiago es hijo de Zebedeo, el otro Santiago es hijo de Alfeo. Y en Judas capítulo 1, versículo 1, Judas dirá que él es hermano de Santiago. Entonces, los que aparecen en San Marcos 6.3 no son hijos de María, comprobado con la Biblia. Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Una vez alguien me preguntaba, cuando Judas le traicionó a Jesús, Judas se ahorcó, ¿quién reemplazó a Judas? Porque después se habla de los 12. Desde Hechos capítulo 2 en adelante se menciona a los 12. El quien reemplazó a Judas se llama Matías. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo por ahí del 19 en adelante. Pueden ustedes buscar conmigo Hechos capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Vamos a leerlo desde el 18. Dice: sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo. Aquí está hablando San Pedro, ¿ok? Les voy a leer desde el 15 para que entendamos. Vamos a leer desde el versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro, ahí está, ¿ven? Pedro, Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro toma la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos. Pedro le llama a las 120 personas que estaban allí hermanos. Eso no quiere decir que ellos nacieron de la mismo vientre de la mamá de Pedro. Mas Pedro lo llama hermanos porque en la Biblia la palabra hermano tiene mucha ampliedad. Por ejemplo, rápidamente, en Génesis 11:28 podemos ver que Lot es sobrino de Abraham. Y en Génesis 13:8, Abraham le llama a Lot, siendo Abraham el tío Lot el sobrino, Abraham le llama a Lot hermano. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Vamos al versículo 23. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás por sobrenombre, Justo, y a Matías. Entonces oraron: tu Señor conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido. Versículo 25, Hechos 1:25. Para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le corresponde. Aquí va, versículo 26, Hechos 1:26. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces Matías tomó el puesto en el apostolado, en los apóstoles de Judas, ¿ok? Muy importante que sepamos eso, porque de Hechos capítulo 2 en adelante nos va a hablar Pedro y los 11. Y alguna persona dice: pero ¿cómo los 11 si Judas ya se ahorcó? Aquí Pedro se levantó, oraron y Dios le mostró que era Matías el que él había elegido para reemplazar a Judas. Que el Señor
les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.